Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quiero saludar de inmediato aquí al buen amigo y hermano, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Pastor, ¿cómo se siente? Estoy de buen ánimo. Este día necesitamos muchas fuerzas para seguir adelante y más en una oportunidad de un inicio de semana. Qué mejor que decir gracias, Señor, y en la compañía suya y de los que nos escuchan, que también, aunque no están presentes físicamente aquí, pero sí tenemos fe y confianza que están recibiendo también la retroalimentación y el contenido que presentamos. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy? Mire, usted sabe que seguimos adelante con el capítulo 1, versículo 10, específicamente. El tópico para este día es centrados en Jesús. Centrados en Jesús. Así es. Esto parece como una continuación de la lección que se estuvo tocando. Sí, ayer. Tema muy interesante, sí, basado en los conflictos y las divisiones en la iglesia. ¿Usted recuerda cuál es el título general de la lección de esta semana? Bueno, el título general de la lección de esta semana tiene que ver directamente con unidad en Cristo. Unidad en Cristo. Y tenemos un texto para memorizar que es el mismo que estamos estudiando. El versículo 10 del capítulo 1. Usted recordará siempre que yo digo, más que memorizar el texto, es lo que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana. Y en los estudios que hemos dado en esta semana, parece ser que 1 Corintios 1:10 está jugando un papel sumamente importante. Es la clave porque es el tema que inicia Pablo a analizar, a tratar de una manera muy especial, porque es el problema base, unido a otros elementos más que se han agregado, que vamos a ver ahora. Se resuelven desde una óptica interesante. Esa es la propuesta que hace la palabra de Dios, centrados en Jesús. Vamos a orar. Padre, estamos iniciando el estudio en este día. Pedimos que nuestra mente esté guiada por el poder del Espíritu Santo, que estemos centrados en Cristo Jesús y que cada comentario, cada análisis que hacemos de tu santa y bendita palabra pueda ser guiada ciertamente por el poder del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Denos su impresión sobre el título de la lección del día de hoy, que por supuesto creo que no será tan difícil porque ayer estábamos básicamente comentando sobre esas ideas. Usted sabe, pastora Scroggins, hermanos y amigos, que cuando nosotros no estamos centrados como cristianos en Jesucristo, nuestra salvación corre peligro. Y es de ahí entonces cuando entramos a analizar cada una de las cosas que estuvieron pasando o están pasando en la iglesia de Corinto, según lo que estamos analizando. Cada uno de los conflictos que se están dando en los diferentes órdenes espirituales, emocionales, sociales, políticos, todos esos elementos convergen y en una dirección muy directa para separar al creyente, separar al hermano de Jesús y apartarlo de la iglesia finalmente y de la salvación, porque ya se han desviado, se han desconectado, especialmente ¿de quién? De Cristo. Cuando vemos al apóstol Pablo en todo lo que hemos estado diciendo, este versículo 10 nos presenta algunos elementos de invitación a la unidad, pero no solo a la unidad entre nosotros, sino estar unidos ¿con quién? Con Cristo. Estar unido con Cristo garantiza que podamos darle solución a las problemáticas, garantiza que podamos estar sumisos unos para con otros, garantiza que podamos andar en humildad, garantiza que el fruto cristiano se pueda ver, que podamos ser de una misma mente, de una misma
de un mismo pensamiento, que podamos unirnos en ese propósito que Dios tiene para nosotros, es algo que debemos verlo a la luz de nosotros estar vinculados y unidos con Cristo. El apóstol Pablo, cuando hace esa declaración, quería darle fiel seguimiento a lo que ya había expresado anteriormente en el versículo 9. Así es. ¿Qué dice el versículo 9? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Noten ustedes, señores, siempre hay una conexión entre el versículo antes o después de algún texto que nosotros estamos estudiando. Y para resolver un conflicto, el versículo 9 es el ancla perfecta. El versículo que está justo antes del pasaje que nosotros estamos analizando hoy, que ayer también dedicamos un tiempo especial, funciona como el fundamento de todos los demás. El texto dice, repetimos una vez más, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De manera que, ¿qué es lo que pasa? Hablemos de la realidad del conflicto. Cuando estamos peleados con alguien, sentimos la presión de que todo depende de nosotros o nos frustra que otra persona no cambie. Eso genera cierta ansiedad y enojo. No sé usted, pastor, pero me he dado cuenta que hay muchas personas que cuando hay algún problema y quieren resolver esa situación y el otro no hace caso, entonces viven comentando y acariciando ese pensamiento y eso hace que la cosa se vaya haciendo mucho mayor. El versículo empieza, que citamos, asegurando que el éxito final no depende de tu fuerza, apreciado hermano, querido amigo, sino de la fidelidad de Dios. Antes de hablar con la otra persona, respira profundamente. Entrega el problema a Dios en oración. Di, Señor, tú eres fiel. Yo no puedo cambiar el corazón de esta o aquella persona, pero confío en que tú estás obrando aquí. Y lo primero que tiene que hacer es obrar en mí para que los diferentes conflictos se puedan solucionar. Y eso nos lleva a seguir estudiando este versículo número 10 que también está propuesto para el día de hoy. Estar perfectamente unidos con Cristo le da un matiz, una referencia directa a esta metáfora que Pablo usó del cuerpo. El cuerpo es uno y tiene diferentes miembros que tienen sus funciones. Si cada uno cumple con su función, el funcionamiento del cuerpo, valga la redundancia, se da bien, funciona perfectamente. Pero cuando cada miembro del cuerpo empieza a atrofiarse, a dañarse, está de más decir que no estaremos funcionando a cabalidad o como se debe. Cuando nosotros vemos que la referencia bíblica está dada para que nosotros entendamos que somos el cuerpo de Cristo, ajá, cuya cabeza es Él, tenemos que verlo en diferentes direcciones. Note usted, hay dos palabras que se usan en la carta de Pablo, específicamente en Corintios. Más adelante, cuando estemos analizando los abusos en la cena, en el ágape, en el compartir cristiano que se da y se muestra en la Escritura, específicamente la palabra soma y la palabra sómatos. Ajá. La palabra soma se usa en referencia con el cuerpo de Cristo, directamente con la iglesia. Uh-huh. ¿Ok? Y la palabra sómatos específicamente se usa para referirse al cuerpo natural, el cuerpo tuyo, el cuerpo mío. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo se usa una, cuándo se usa otra? El contexto lo dirá y la misma palabra en griego les va a decir. De ahí la importancia de uno identificar específicamente, como usted lo estuvo analizando, el contexto de este versículo 10 es el versículo 9, que sirve como conector para darle la importancia, la explicación o ampliar un poquito más la problemática que se está tratando. En este caso, nosotros estar centrados en Cristo, estar unidos con Cristo, se verá y se entenderá a la luz del funcionamiento de cada una de las partes del cuerpo, que para que pueda operar bien, para que pueda darse bien, necesitamos de manera específica ver cómo nosotros estamos unidos y vinculados con el Señor por el precio que Él pagó, su sangre vertida en la cruz, que de hecho es valorar su sacrificio, aceptar su sacrificio. Claro. Si lo rechazamos, si lo negamos, estaremos haciendo toda suerte de pecado y malas conductas, como leímos
en el día anterior, que estuvimos analizando cómo se asocia con la división, se asocia con diferentes tipos de pecados porque le da apertura a que el enemigo entre y gane terreno entre nosotros. Claro. Yo le quiero hacer una pregunta. Muy difícil de contestar esa pregunta, así que no me la haga porque no piense tengo bien contenido. antes de contestar. ¿De quién es la iglesia? De Cristo Jesús. No es del pastor Machuca, No. ni del pastor Scrogen. Dice que él pagó el precio, él la compró con su sangre. Es decir, él pagó con su misma muerte para que podamos hoy nosotros tener salvación y vida eterna. Bueno, siendo que la iglesia de Cristo, señores, y esto usted puede analizarlo en el primer párrafo de la guía de estudio que presenta hoy, la formación de grupos constituía aquí una negación de la lealtad a Cristo. Cuando en esta iglesia de Corintio empezaron a formar grupos pequeños, pero no para estudiar la palabra de Dios, sino para decir yo soy de este, yo soy de aquel, del otro. Tremendos grupos. Está dividiendo la iglesia, señores, y eso es lo que está pasando allí en la iglesia de Corinto. Voy a repetir la idea. La formación de grupos constituía aquí una negación de la lealtad a Cristo. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y nuestro Señor es Cristo y debemos centrarnos sencillamente en Él. Cuando nosotros estemos centrados solamente en Cristo, varios de los problemas, porque no decimos que los problemas van a desaparecer en la iglesia, pero los problemas se encontrarán solución cuando nos enfocamos, nos centramos solamente en Él. Por lo tanto, la respuesta a algunas preguntas retóricas: ¿está dividido Cristo? ¿Usted cree que Cristo está dividido? No. ¿Fue Pablo crucificado por Cristo Jesús por ustedes? Tampoco. Es un rotundo no, como usted acaba de decir. Cristo no está dividido, señores. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a Mateo 28:19. Y Pablo lo que está haciendo es una mención del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y cada uno de nosotros somos parte de él. Decía Pablo, cada uno de ustedes es parte de Cristo, no en Pablo, ni Apolos, ni Cefa. Y aunque el cuerpo tiene muchas partes, cada una de esa parte tiene su función. Sigue siendo un solo cuerpo. Para que el cuerpo funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función de acuerdo con sus capacidades. Y esa metáfora, porque es lo que enseña la palabra de Dios, una metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad, no en la uniformidad, y más aún aspira a la unidad a pesar de la diversidad. Quiero compartir con ustedes un párrafo del libro En los lugares celestiales, la lectura devocional del 30 de abril, página 127. Esta porción dice: cuanto más contemplamos a Cristo, hablamos de sus méritos y relatamos su poder, tanto más plenamente reflejaremos su imagen en nuestros propios caracteres y tanto menos someteremos nuestras mentes y afectos a las influencias paralizadoras del mundo. Cuanto más nuestra mente se espacía en Jesús, tanto menos nos envolverá la neblina de la duda, y más fácilmente podremos colocar todas nuestras cargas sobre aquel que las lleva todas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Qué buena reflexión en ese sentido que trae a nosotros alivio y una motivación para que podamos mantenernos vinculados con el Señor, con ese vínculo de amor eterno que fue el pago, que fue por lo cual Él pagó nuestro precio de salvación. Eso es lo que queremos motivar y eso es lo que queremos mantener, que el señorío de Cristo presentado en los primeros versículos de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, nos va a ayudar a comprender realmente lo que Pablo quiso decir con esas palabras, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto que está centrado aquí en el versículo 10, el término que podamos ver, analizar con respecto a esto de estar unido a Cristo, proviene de
El verbo griego que se usa para hacer referencia a estar unidos, tomo la idea del énfasis que hace la lección en este día. El último párrafo de este estudio específicamente dice que el énfasis en el señorío de Jesús en los primeros versículos de Primera de Corintios nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir con las palabras: estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Usted acaba de citar algunos versículos ahí, pastor. Específicamente el versículo 10, que pero es el que tenemos como centro. Y nos gustaría entonces, ya que usted está hablando que los primeros versículos que el apóstol Pablo trata, viene en esa misma dirección. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 2, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que aquí el apóstol Pablo está haciendo un fuerte énfasis en la unidad de la iglesia. ¿En quién está centrada, pastor? En Jesús. En Cristo Jesús. En Jesús. Y 1 Corintios capítulo 1, los versículos 1 al 10, allí se nos dice de la siguiente manera. Yo voy a leer los versículos 7 y el 8, y usted va a concluir con los versículos 9 y 10, ya que usted estuvo dando lectura al versículo número 10 para que lo pueda repetir de nuevo. 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 7 al 10. De tal manera que no os falte ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Me gustaría entonces que complete la idea que usted empezó a manejar cuando citó 1 Corintios ya, sobre ese término griego. ¿Cómo se puede traducir y qué es lo que quiere enseñar allí? Según lo que nos indica la lección, este término griego traducido como unidos proviene del verbo katarizo, que sugiere que algo debe ser restaurado a una condición adecuada. Además, cuando se forman camarillas en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben ser restauradas a su condición adecuada, y eso puede suceder por medio de la unidad con Cristo y la muerte del yo que eso implica. Es decir, si yo quiero darle solución a las problemáticas de división y los conflictos en el liderazgo de la iglesia y otros elementos más que son mencionados, yo tengo que literalmente tomar en cuenta es la restauración con mi relación con Jesús, porque de alguna u otra manera se vio fraccionada, dividida, y entonces en vez de yo seguir con Cristo, lo que hice fue que me enfoqué y me uní directamente en pensamientos, en conductas, en formas, en maneras, con aquel que estoy relacionado por otros intereses que no son propiamente cristianos ni los que Dios quiere. Ahora bien, si yo quiero restaurar eso, yo necesito unirme nuevamente a Jesús en fidelidad a Él, seguirlo a Él y mantenerme unido con Él, porque es de la única manera que esa fidelidad traerá un resultado de restauración por el poder del Espíritu Santo. Pastor, ¿usted recuerda qué es la ley de la contemplación? Claro, somos transformados por aquello que vemos. Aquello que vemos a través de los ojos, vemos, palpamos, sentimos, a través de los 5 sentidos también influye en nosotros también. O sea que si nosotros queremos llegar a ser semejante a Cristo, tenemos que contemplarle a Él. Así es. Y la ley de la contemplación se va a cumplir. No en la parte, en el aspecto físico. No, mis hermanos, es en lo que tiene que ver la transformación del carácter. ¿Qué fue lo que Jesús hizo y en qué básicamente se empeñó? Nuestra fe, señores, aumenta al mirar a Jesús. Es el centro de todo lo que es atractivo y hermoso. Ha habido mucha discusión en si existe lo atractivo, lo hermoso, si existe lo feo, y algunas personas piensan
que todo es relativo, pero soy de lo que pienso que hay una gran realidad. Lo hermoso y lo atractivo siempre estará representando a Cristo Jesús. Cuanto más contemplamos lo celestial, tanto más vemos cosas deseables o atractivas en lo terreno. Cuanto más continuamente nos estamos fijando en Cristo Jesús, en quien están centradas nuestras esperanzas de vida eterna, tanto más crece nuestra fe. Nuestra esperanza se fortalece, nuestro amor se hace más intenso y mucho más ferviente, con la claridad de nuestra mirada interior espiritual, y nuestra inteligencia espiritual aumenta. Nos damos cuenta cada vez más de la realidad del cual Dios nos ha llamado, a purificarnos a nosotros mismos y de las costumbres y las prácticas de un mundo que no conoce ni a Jesucristo ni conoce al Dios que le envió. Es decir, que nosotros tenemos un gran desafío en el día de hoy, en esta lección tan importante que estamos estudiando, centrados en Jesús, al respirar, en nuestro hablar, nuestro sentir, hacer las cosas debe estar centrada en Cristo Jesús, y así las personas que no conocen a Jesús y aún los hermanos de tu congregación, de mi congregación, donde quiera que vamos, si nosotros nos centramos solamente en Jesús, se va a respirar paz y unidad. Durante los últimos años, la Iglesia Adventista ha estado centrada en el estudio de la Biblia a través de los grupos pequeños. Entonces yo quisiera responder brevemente 2 preguntas que la lección nos presenta en este día en la parte final para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre los grupos cerrados y los grupos pequeños? ¿Cómo podemos tener cuidado de que los grupos pequeños no se conviertan en grupos cerrados? Es muy diferente la respuesta, ya que los grupos pequeños son grupos abiertos para recibir a todos aquellos que quieran crecer en la fe. Me gustan los grupos pequeños. Mis primeros pasos en la iglesia, creciendo en la fe, fue unido a un grupo pequeño. De hecho, la primera poesía que yo me aprendí, pastor, fue en un material que teníamos en el grupo pequeño, y habían personas también que pertenecían a ese grupo pequeño que se reunía en la casa del hermano José María y Maritza. Esas reuniones de grupo pequeño que iniciaron, en el caso de mi experiencia reciente, entonces fue fomentada a través de una apertura, un recibimiento, un apoyo para que como nuevo creyente yo me desarrollara en la fe, yo creciera en la fe. Por lo tanto, ese grupo pequeño es un grupo de estudio, de crecimiento, que se recibe a todos aquellos que quieren crecer en la fe y en el conocimiento del Señor, unidos en Cristo y con Cristo. A diferencia de los grupos cerrados, que son anillos que no aceptan ciertas personas porque fulano no es de nosotros. Él no está de acuerdo con ciertas cosas. No, y de gente que quieren separar a los otros de la iglesia de Cristo. O que quieren influirlo con ciertas ideas para que se preparen y sean contrarios dentro de la misma iglesia a lo que se está predicando y a lo que se quiere ser, a lo que se quiere crecer. Entonces, si nosotros vemos la diferencia, el uno y el otro, necesitamos entonces estar claros de que el grupo pequeño de estudio de la Biblia es un grupo abierto que recibe personas para que puedan crecer en la fe con Cristo y entre ellos mismos, desarrollando sus dones y talentos sin concentrarse en mis debilidades, en mis problemas, en mis necesidades o de manera peyorativa, mostrando desdén y diferencia porque él no es de nuestro equipo. No. El grupo pequeño va a permitir que podamos crecer. Ahora bien, ¿cómo evitamos que se convierta en un grupo cerrado? Evitando esas diferencias por economía, por educación, por raza, imperen en nosotros y nos dividan del Señor, por cosas que pueden verse de una manera diferente a la luz de lo que la palabra nos presenta. Por lo tanto, si queremos evitar que nuestros grupos pequeños de estudio de la Biblia se conviertan en grupos cerrados, divisorios o anillos o por el grupismo y otros intereses, tenemos que mantener a Cristo y su palabra por sobre todas las cosas. Amén. Limar asperezas y ver que lo que la palabra quiere para nosotros es que podamos estar unidos en medio de la diversidad, como un cuerpo en funcionamiento, cada uno entendiendo su función, cada uno creciendo con su parte y ayudando y motivando a la otra
para que también se mantenga cohesionada, unida, y la gloria y la honra la reciba siempre Cristo, no yo, no aquel, sino que todos seamos bendecidos y beneficiados en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora es nuestro anhelo y deseo, te lo decimos de todo corazón, que Cristo pueda ser la figura central donde se mueva todo nuestro interés. Amén. Y que al permitir que Jesús sea nuestro interés, podamos dar a conocer a otros la belleza de Cristo Jesús. Amén. Desaparecen las divisiones, valoramos al ser humano en su justo nivel y Cristo Jesús se convierte en nuestro anhelo permanente. Amén. Gracias por este sentir y gracias porque sabemos que ya de antemano estas oraciones que se elevan de crecimiento espiritual serán contestadas y te lo agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.